Gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el Sistema Nacional Anticorrupción está atrapado en una red de intereses políticos que impedirán que el Poder Legislativo cumpla con el mandato constitucional de expedir la legislación secundaria. Para quienes han bloqueado la posibilidad de contar con un órgano independiente de combate a la corrupción, da lo mismo dejar las cosas como están. No obstante, para la sociedad mexicana, la corrupción es uno de los principales problemas que impiden un desarrollo democrático y equitativo de nuestro país. Por ello es urgente atender el fenómeno de la corrupción desde el origen, que corroe los cimientos del régimen político, porque la corrupción ha sido el mismo régimen político. La corrupción se sustenta en el débil o inexistente control al poder formal y fáctico, y por la ausencia de participación ciudadana en la vigilancia y la supervisión de las conductas de las autoridades. Un adecuado y correcto sistema anticorrupción fundamentalmente debe referirse y someter a control jurídico a aquellos servidores públicos y a los integrantes de los poderes fácticos más relevantes en una nación, y debe diseñar un aparato anticorrupción que no dependa y se subordine a esos poderes. En nuestro país ninguna autoridad formal tiene más poder que el presidente de la República. Por eso el sistema anticorrupción debe partir de vigilar no solo a los servidores públicos, ineludiblemente debe vigilar a la cúspide del poder. Este no quede exento de actos de corrupción, hechos que se replican al resto de las instituciones y a la sociedad desde arriba. Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República, de los expresidentes de la República que pudieron incurrir en actos de corrupción y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos transnacionales y nacionales que operan en México y que están vinculados con el poder presidencial, los esfuerzos para combatir la corrupción serán estériles e inútiles. Las reformas anticorrupción propuestas hasta hoy, conocidas por las distintas fuerzas políticas, eluden enfrentar la corrupción del presidente de la República y la de los expresidentes que han gobernado nuestra nación, y tampoco se encaminan a combatir la corrupción de los poderes fácticos de México. Además, tal como ocurrió con la reforma constitucional en la materia, construyen un aparato institucional anticorrupción que estará capturado por el presidente y las nomenclaturas de los partidos, que no gozará de la independencia indispensable para realizar y cumplir sus atribuciones. El Sistema Nacional Anticorrupción de entrada está capturado por el poder del presidente y de los dirigentes de los partidos mayoritarios en la elección de los titulares de los órganos anticorrupción. Se requiere, por tanto, de autoridades independientes que ahora no tenemos, ni la reforma constitucional anticorrupción garantiza, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en todo el sistema anticorrupción. Por ello proponemos en esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 108 constitucional, entre otras cosas, crear una comisión de la verdad, misma que tiene antecedentes en exitosos ejemplos latinoamericanos como Argentina o Guatemala. Pretendemos que esta comisión de la verdad esté facultada para investigar los actos de corrupción del presidente en los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas, los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante su administración, así como en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial
de los presidentes y sus familias. En la historia de nuestro país han existido casos concretos de corrupción que deben ser investigados. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, merece profundizarse en las múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas que favorecieron a algunos cuantos potentados que hoy aparecen entre los hombres más ricos de México y del mundo. Durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, es pertinente recordar las decisiones que fundaron la aprobación del FOBAPROA y que implicaron privilegios para la oligarquía nacional, en donde las deudas privadas se transformaron en deudas públicas con la complicidad del Poder Legislativo. Sobre el sexenio de Vicente Fox se pueden mencionar la manera ilegal a través de la cual llegó a la presidencia, empleando un esquema de financiamiento paralelo conocido como Amigos de Fox o los escándalos de oceanografía. Las irregularidades del gobierno de Felipe Calderón están a la vista. La forma ilegítima a través de la que llega a la presidencia, la corrupción en la CFE, la extinción inconstitucional de Luz y Fuerza del Centro y la construcción irregular de la Estela de Luz, por citar casos emblemáticos. En este sexenio, la privatización de la industria energética y la aprobación de las reformas estructurales en contra del pueblo de México, las relaciones de corrupción con empresarios como IGA y OHL, así como el escándalo de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto. Por eso, en esta iniciativa proponemos, entre otros asuntos relevantes, lo siguiente: que el presidente de la República esté sujeto a los delitos y faltas de corrupción como cualquier otro servidor público, que se constituya una comisión de la verdad con 5 integrantes electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República en funciones y de los expresidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos de corrupción. Que los delitos y faltas de corrupción sean imprescriptibles, que en un plazo de 3 meses el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Austeridad y Gasto Eficiente, en la que se estipulará que los titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas productivas del Estado y órganos constitucionales autónomos deberán reducirse el salario y renunciar a las prebendas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales o subsidios, accionistas o directivos de empresas con vínculos con instancias públicas, tendrán prohibido donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas políticas. Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias de autoridad y los particulares que ejerzan o administren por sí o a través de personas morales recursos públicos o reciban contratos, privilegios fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad, harán públicas sus declaraciones patrimoniales de interés y fiscales, tanto de sí mismos como de sus cónyuges y parientes en primer grado. Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deben regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. Se derogan las asociaciones público-privadas y la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética que privatizan el patrimonio público. Exigimos también la extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
producirá resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará integrado exclusivamente por ciudadanos. Con nuestra iniciativa se trata de ir al fondo del problema, extirpar de una vez por todas la corrupción y evitar simulaciones. Muchas gracias.